¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, estamos muy contentos de tener a una voz que, pues, no solamente ya ha sido reconocida a lo largo de muchos años por su trayectoria, por su conocimiento en materia deportiva. Recientemente también, apenas el pasado viernes, el Senado de la República, entre otras instituciones que ya estaré dando los nombres correctos para no equivocarme, le entregaron un doctorado honoris causa junto a Fernando Schwartz, quien es consejero de Voces del Deporte Mexicano, junto a un camarógrafo histórico de Televisión Azteca, Canal 13, como José Manuel Nieto. Y que bueno, pues forma parte de este tridente que nos maravilla en las transmisiones de la NFL y actualmente de las grandes ligas, que finalmente sí pudieron arrancar después de que desde marzo pues todo se paralizó por el tema de la pandemia. Pues un placer saludar a Toño de Valdés. Toño, ¿cómo te va? Muy bien, qué gusto saludarte, abrazo, ahora sí que a la distancia, como tiene que ser en estos momentos, pero bueno, con mucho gusto de estar en contacto con toda la gente que sigue estas transmisiones de las voces del deporte mexicano, una idea fabulosa, la verdad, y que pues no queda más que aplaudir y apoyar en todo momento, ¿no? Aquí estamos para lo que necesiten, con mucho gusto. De entrada, agradecerte hoy para la gente que nos viene siguiendo con regularidad. Pues hoy estamos arrancando una horita más temprano porque, como bien saben, Toño tiene programa de radio todos los días a las 6 de la tarde. Entonces, hoy le estamos quitando su horita de concentración previa a su programa de radio para que comparta pues todas estas anécdotas, toda esta sabiduría que tienes como una de las grandes voces del deporte mexicano, Toño. Pues primero, pues comenzando como siempre por el principio, quizá mucha gente no sabe, tú el tema de la locución pues viene de familia, ¿no? Tu papá también fue locutor. Sí, pues es heredado, básicamente. Mi papá fue locutor de la XCW, bueno, trabajó en diversos lugares, pero digamos que el más destacado y en ese momento, pues, digamos que en el que todos los locutores querían estar era la XCW, sin duda. Mi papá, Jorge de Valdés, fue locutor durante muchos años y a mí me tocó, pues, prácticamente desde que nací, realmente desde que nací, ver micrófonos, escuchar transmisiones, seguir todo este medio. No totalmente involucrado en realidad, porque mi papá no nos, vamos, no era que quisiera que nosotros estuviéramos metidos en el tema, pero evidentemente lo veíamos, ¿no? Y sí, fue el primer gran maestro que tuve indiscutiblemente, ¿no? Fue una época padre porque mi papá narraba golf, por ejemplo, y seguido íbamos al Club de Golf México a estar con él y estar viendo cómo se hacían las transmisiones del abierto mexicano. Conocimos a muchos personajes de esa época, de grandes golfistas que vinieron a México, Arnold Palmer, me acuerdo perfecto, entre otras, bueno, Lee Treviño, por supuesto, de las grandes leyendas de esa época del golf, ¿no? Así que desde chiquito, realmente sí, pues casi en la casa veíamos micrófonos, grabaciones, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada, también comenzando por agradecer a todas las instituciones que hacen posible la llegada del Frente a Frente de Voces del Deporte Mexicano, a Cooperativa Cruz Azul, a la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura, Torres Robero Consultores, nuestros medios aliados, TUDN, Imagen, Azteca, Claro Sports, Marca Claro, Fútbol Total, que también saludamos a la gente que nos está siguiendo por Fútbol Total, así como Grupo Afinitas y Menchaca Estudio, todos bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, Toño, tenemos ya rápidamente una pregunta de Edgarcito Lunita Martínez, que dice: saludos al gigante de la información deportiva, el gran Toño de Valdés, gran ser humano, y te pregunta: ¿qué grandes recuerdos tienes con Jorge el Mago Septién y con Jorge Sony Alarcón?
No, bueno, imagínate nada más. Sí, te decía yo que mi papá fue mi primer gran maestro y ya luego estando en Televisa, cuando empecé, pues tenía yo 18 años, ¿no? Entonces estaba yo muy chavito, totalmente inexperto y muy rápido se dio la circunstancia para que yo pudiera transmitir béisbol. Y yo empecé a transmitir béisbol de Grandes Ligas en el 81, así que fue muy rápido. Yo tenía 20 años, iba para 21 y a mí me recibieron el Mago y Sony como uno más del equipo y eso fue para mí importantísimo, ¿no? Ya dos personajes encumbrados, dos personajes que tenían ya pues realmente un recorrido muy importante y muy destacado, muy reconocidos y pues, pues digo, hubiera sido muy sencillo que dijeran, bueno, pues este chavo qué, ¿no? Vamos a darle un rol limitado en las transmisiones y no fue así, al revés, me apoyaron de inmediato, me acuerdo perfecto, el primer día que me senté con ellos, el mago me dijo, a ver, chavo, yo no narro, yo comento, entonces, Sony narra y tú narras, y yo comento, y así nos vamos. Y me dijo Sony, claro, por supuesto, yo narro la parte alta de la primera entrada, tú la baja de la primera, la parte alta de la segunda, y así nos vamos durante todo el partido, desde el primer juego, y la verdad que fue para mí importantísimo eso, ¿no? Fue realmente sentirme apoyado, sentirme cobijado por dos grandes figuras de la crónica como el Mago y como Sony. Y bueno, pues vivimos, imagínate, vivimos un montón de viajes y de experiencias de todo tipo. Nos tocó la Fernandomanía en todo su apogeo. Nos tocó, por supuesto, vivir pues la experiencia del temblor de San Francisco cuando la Serie Mundial aquella de Gigantes en contra de Atléticos de finales de los 80s. Nos tocó visitar, por ejemplo, las cataratas del Niágara cuando los Azulejos de Toronto finalmente llegaron a una Serie Mundial y la ganaron en el 92. Fuimos a conocer las cataratas del Niágara y fue muy chistoso porque íbamos a hacer una entrada ahí. Era de las primeras veces que llevábamos cámara a la Serie Mundial. En las otras era solamente el audio con el ingeniero Alejandro Bolio, que en paz descanse, pero a partir de 90, 91, por ahí, empezamos a llevar cámara, no para transmitir en vivo, pero sí para grabar y mandar para tener entradas con presencia de los comentaristas en las transmisiones de la Serie Mundial. Y fuimos a las cataratas, fue muy chistoso porque el Mago no se quería bajar del coche porque decía que estaba lloviendo y era el rebote que daban las cataratas. No, son un montón de anécdotas, la verdad. Muchísimas anécdotas, momentos increíbles con dos grandes personajes, sin duda, de la crónica del deporte en México, como Fernando Bonroso, por supuesto, en el fútbol americano, como Memo Ochoa en noticieros. Esos fueron mis grandes maestros, ¿no? Cuando yo tenía, pues, 18, 19, 20, 21 años, cuando yo apenas empezaba a desarrollarme en este medio. Oye, Toño, quizá mucha gente de repente no lo sabe porque te ubican, te identifican como una voz del deporte que narra béisbol, que narra fútbol americano, que estás obviamente en programas de deportes dentro de Televisa. Sin embargo, bueno, tú estás empapado de absolutamente todo, al nivel que pues de tus primeras experiencias como reportero de cancha, pues fueron dentro del Estadio Azteca en partidos del fútbol mexicano. ¿Alguna vez te hubiera gustado hacer una carrera más longeva, consolidarte quizá como un cronista de fútbol, o siempre el béisbol y el fútbol americano fueron tu elemento y tus deportes ideales para participar y narrarlos? Mira, en realidad no fue una cosa planeada, fue una circunstancia que se presentó. Jorge Berry dejó Televisa cuando estaba yo empezando y se abrió un hueco muy grande. Jorge pues era un personaje importantísimo en la crónica deportiva también. Después ya se cambió a información general, pero en su momento fue una pieza clave de las transmisiones deportivas de Televisa y se quedó un hueco enorme ahí. Entonces, pues esto no fue planeado, fue simplemente una circunstancia que se presentó. A mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. Claro que me hubiera gustado transmitir más fútbol, pero bueno, evidentemente era imposible, ¿no? Son los mismos horarios,
chocarían prácticamente las transmisiones, entonces no tendría ninguna posibilidad de hacerlo. Pero sí, como dices, yo empecé justo en diciembre del 78, empecé haciendo cancha en la cancha del Estadio Azteca, ahí con las transmisiones de don Raúl del Campo Jr., que era el productor en ese entonces de los partidos de la W en el Estadio Azteca. El personaje que me pasó el micrófono para hablar fue Lalo Treyes, gran amigo de toda la vida. Y bueno, pues así fue como yo inicié. Y sí, bueno, yo narraba muchos partidos después de estar en cancha durante un par de años. El señor del Campo me subió al palco para narrar. Yo narraba pues casi todos los partidos en el Estadio Azteca con Fernando Luengas, me acuerdo, en radio. Pues transmitimos muchísimos partidos en esos años, ¿no? Había intensa actividad en el Estadio Azteca y transmitíamos todos los partidos. Pasábamos del Atlético Español en ese entonces, del Cruz Azul, por supuesto, del América, del Atlante. Había 4 equipos en el Estadio Azteca en esa época y teníamos partidos, por lo menos 2 cada semana, ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces fueron muchísimos partidos que transmití, pero luego pues se dio esta situación. Todavía me tocó hacer cancha en tele, narré muy poquito en tele, muy poquito. Obviamente la gente pues no lo recuerda, pero yo llegué a narrar, bueno, inclusive me tocó narrar el mundial, parte del mundial juvenil que se desarrolló en México en el 83, si no me equivoco, 1983, y después, bueno, ya, te digo, ya se estaba mezclando demasiado, chocaba prácticamente el horario del americano con el fútbol o el béisbol con el fútbol, pues ya era imposible hacer las dos cosas, ¿no? Oye, además, otra cosa, pues que seguramente pocos pueden presumir en tu caso, te toca, pues, recibir la experiencia en las transmisiones de béisbol de Pedro el Mago Septién y de Jorge Sonia Alarcón, y por otro lado, en el fútbol americano, la experiencia de Fernando Bonrosum, a quien se le atribuye pues ser el creador de este estilo de castellanizar, ¿no? El fútbol americano. Quizá hoy las nuevas generaciones, los millennials, sí están más acostumbrados a decir Dallas Cowboys en vez de Vaqueros de Dallas y decir wide receiver en vez de receptor abierto. Pero bueno, en ese momento sí, para que la gente pudiera entender y familiarizarse con el deporte era necesario castellanizar el término mariscal de campo. Vaya, pues es un término que él de algún modo acuña, porque pues la traducción exacta sería pues el cuarto atrás, ¿no? Sí. El caso del mariscal de campo. De todos estos maestros, ¿con qué te quedaste? ¿Qué aprendiste que llevaste a tu estilo de narración tanto en béisbol como en fútbol americano? Es que mira, cada uno es distinto, por supuesto, ¿no? Fernando, nada más como anécdota, esto de castellanizar las transmisiones, a mí me da lo mismo y respeto, por supuesto, si alguien le quiere decir los Cincinnati Bengals en lugar de los Bengalíes de Cincinnati, no pasa nada, ¿no? Eso, pues, ahora sí que cada quien dice el nombre como quiera, o si es quarterback, o si es mariscal de campo, o si es safety, o si es profundo. Realmente, pues ahora sí que al gusto de cada persona. Pero yo me acuerdo que Fernando inclusive ponía multa, había multa en las transmisiones para el que dijera una palabra en inglés. Eso me acuerdo perfecto y fue muy divertido porque utilizábamos ese dinero para hacer una comida de fin de año. Y sí se juntaba una lana porque de repente pues se iban palabras y sí se juntaba un buen billete, pero esto lo intentó Fernando y la verdad que se nos quedó, nos acostumbramos, esa es la verdad. A mí no me molesta decir coreback, sinceramente, no me molesta decir touchdown, pues a mí me gusta, inclusive lo digo, pero en esa época había multa, así que ese es un detalle interesante. Fernando tenía una forma, un ritmo de llevar la transmisión extraordinario y eso es parte de lo que yo le aprendí. A Sonia Alarcón, por supuesto, la chispa. Él entraba, él se sentaba, empezaba a transmitir y de inmediato te agradaba. Tenía una chispa enorme. Y el Mago Septién, bueno, datos, estadísticas, la capacidad
para manejar el idioma, era algo extraordinario, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo eso lo vas aprendiendo, ¿no? Y hay otros personajes, Fernando Marcos, por ejemplo, ¿no? Ángel Fernández, Fernando Luengas, todos estos personajes que a nosotros nos tocó, y digo nosotros porque es la misma época de Pepe Segarra, la misma época de Enrique Burak, de Beto Murrieta, de muchos otros, bueno, Fernando Schwartz, por supuesto, y de muchos otros que pues estábamos chavos en esa época y que pues estábamos aprendiendo, ¿no? Y estábamos absorbiendo todo ese conocimiento y toda esa capacidad, sobre todo, de estos personajes. Evidentemente nos ayudó muchísimo para hacer nuestro propio estilo y para, pues, tratar de agradar a la gente, ¿no? Y lo que todos tenían, todos, el Mago, Sony, Von Rossum, una objetividad, pero a prueba de todo. Y digo, cada quien tiene sus equipos favoritos y está bien. Somos seres humanos y tenemos a nuestros equipos favoritos, pero la objetividad ante todo, y ellos manejaban una objetividad realmente extraordinaria. Dice, saludos a Toño PH, te pregunta que cómo le haces para que todo se te resbale. Me imagino, pues cuando hay críticas, ¿te critican a ti, Toño? Yo te visualizo como uno de estos comentaristas que difícilmente te metes en camisa de 11 varas y difícilmente generas polémica. Como dices tú, esta escuela de la objetividad y decir las cosas como son, ¿no? Mira, en realidad yo tengo que agradecerle a la gente porque ahora con las redes sociales tú sabes que pues hay acceso y puedes llegarle a cualquier persona, ¿no? Puedes llegarle a políticos, puedes llegarle a artistas, puedes llegarle a comentaristas, les puedes llegar a todos y yo, sinceramente, yo agradezco porque realmente no recibo cuestiones agresivas ni mucho menos, al revés, comentarios muy agradables y pues digo, evidentemente uno no es monedita de oro y tampoco le va a sacar bien a todo mundo, pero en realidad pues sí, yo soy un agradecido porque a mí las redes sociales afortunadamente me han tratado muy bien. Tenemos otra pregunta de Edgarcito Lunita Martínez. Pregunta, pues, mucha gente evidentemente que sabíamos que iban a querer llegar a esto. ¿Cómo conociste a Enrique Burak y a Pepe Segarra? Y la pregunta pues, va a estar difícil. ¿Cuál ha sido la mejor anécdota que les ha tocado vivir juntos? No, bueno, hemos pasado, imagínate, miles y miles de transmisiones, muchísimas transmisiones, muchas horas juntos. ¿Cómo los conocí? Bueno, ahí en Televisa, porque en ese entonces, yo empecé en 78, pero nada más haciendo radio. Yo no iba a las oficinas. En el 80 me invita Fernando Schwartz a ser parte del grupo de reporteros de Televisa, de deportes. Y entonces es que empiezo a ir a la oficina y empiezo a ir, digamos, todos los días ya a estar dentro del grupo donde estaba Lalo Treyes, donde estaba Pepe Chávez, donde estaba Paco Morales, estaba Edgardo Campo, estaba Mónica Navarro, estaba Nuria Basurto, entre otros, era parte de ese grupo. Y entonces ahí me empieza a tocar ver a gente que empieza a llegar también, ¿no? Jóvenes que empiezan a llegar y que también empiezan a ir con don Raúl del Campo Jr., ¿no? Tanto Enrique como Pepe son, digamos, de unos años después que yo entré, poquitos años, pero unos 2, 3 años más o menos, y ahí nos empezamos a conocer. Así fue con a lo mejor, digo, no recuerdo exactamente si fue en un partido de fútbol o en un partido de americano o simplemente estando en la oficina de deportes, pero así fue como nos conocimos y muy rápido empezamos a transmitir juntos porque, por ejemplo, el fútbol americano colegial, ahí en muchas ocasiones transmitíamos los tres porque no venía Fernando, vivía en ese entonces en Monterrey, no venía a todos los partidos colegiales y entonces empezamos a transmitir juntos partidos colegiales que en ese entonces se transmitían por Televisa. También estaba, por cierto, en ese grupo
de jóvenes que estaban apareciendo en ese entonces, Pablo Carrillo, y también estaba en ese grupo Enrique Garay. Y luego, bueno, Pablo ya siguió su camino, Enrique Garay también siguió su camino, y en el caso de Pepe, de Enrique Burak y de tu servidor, pues nos quedamos en Televisa. Oye, Toño, en este mundo que se ha visto de algún modo pues conmocionado, no solamente dentro de México, sino también a nivel mundial por el tema de la pandemia, donde los deportes, pues algunos se tuvieron que cancelar, otros se tuvieron que postergar. Ahorita el tema de que se juegue sin público, grandes ligas, la burbuja de la NBA, en hockey también hicieron burbujas. Eh, ¿Tú qué cambios crees que le vaya a arrojar al deporte esta pandemia? ¿O crees que superando la pandemia, que pues creo que superada será el día que haya una vacuna, el deporte volverá a ser tal y como era antes de que esto iniciara? No sé si el deporte será igual, pero lo que no sé es la cuestión económica. El asunto ha pegado muy fuerte. Económicamente hablando, ha sido un golpe durísimo, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, a lo mejor por ahí hay algún tipo de afectación. Pero el deporte va a ser el mismo. El deporte seguirá disfrutándose y seguiremos viviendo intensamente todas las jornadas de base y de americano y de fútbol y de tenis y de box, todas esas jornadas que ahorita añoramos, ¿no? Como dicen por ahí, no sabíamos que éramos felices hasta que nos quedamos sin deportes, pero poco a poco han ido regresando. Y sí, es un poquito extraño que sea pues un deporte sin público, pero por lo menos tenemos deporte y yo creo que eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo y hay que cruzar los dedos para que no vayan a cometer alguna tontería, ¿no? Como pasó con los Marlins o como pasó con los Cardenales ahora, con esto de los positivos. Si todos somos conscientes, digo, a cualquiera le puede pegar el COVID, esa es una realidad, pero si no corre riesgos, las posibilidades son menores. Entonces, ojalá y que sean realmente conscientes, ¿no? Y comprometidos, como dijo Rob Manfred, el alto comisionado del béisbol, que sean comprometidos y que pues de alguna manera traten de sacar esto adelante en lo que hay una cura, como mencionas. ¿Cuándo va a acabar esto? Pues cuando hay una vacuna, esa es la realidad. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Entonces, yo creo que sí, hay que agradecer el esfuerzo de las ligas, el esfuerzo de los dueños, el esfuerzo de los jugadores por estar en el terreno. En cualquier deporte en el que tú me digas, es un gran esfuerzo y hay riesgo también, por supuesto, ¿no? Y lo están intentando. Y la verdad es que ahorita, a diferencia de hace 2 meses o 3 meses, antes de que regresara la actividad de la Bundesliga, que digamos fue como el banderazo de salida de todos los deportes, antes de eso, híjole, pues la verdad es que sí estábamos, los que amamos el deporte, pues sí estábamos pasando aceite realmente, ¿no? Era una cosa muy fea. Ahora, como quiera que sea, ahorita tienes el base y ya tienes el fútbol. Hoy ya reanudó la actividad de la Europa League. Mañana juega Raúl Jiménez con el Wolverhampton y luego viene la Champions. Y entonces ya como que ya lo ves de otra manera, ¿no? Ya a mí mañana me toca narrar con Pepillo el base, a Enrique le toca narrar el básquet con Schutz. Entonces ya como que ya empiezas a sentir que las cosas poco a poco empiezan a regresar a la normalidad, ¿no? Sí, la verdad es que ya extrañamos, sobre todo la variedad, porque pues también cuando regresó el fútbol uno no, por supuesto que no lo despreciaba, pero pues primero fue el fútbol y luego empezaron de a poco a regresar otros deportes. Mandamos saludos a Francisco Torres González, a Eduardo Torres hasta la ciudad de Guadalajara. Y pregunta de Toño PH. Pregunta, ¿qué jugador legendario de grandes ligas que no te haya tocado ver, te hubiera gustado verlo y narrarlo? Y te pregunta también, ¿por qué tu afición por los Raiders próximamente de Las Vegas?
Ahora más aficionado, imagínate a mí que me encanta Las Vegas. Mira, el jugador que me hubiera encantado ver es Lou Gehrig, el caballo de hierro. Siempre me ha parecido un jugador fascinante. Sí, es cierto, Babe Ruth, digamos que era la figura, ¿no? Era la gran estrella, el que pegaba más home runs, el que lucía más, etcétera, etcétera. Pero Lou Gehrig a mí siempre me pareció un tipo elegante, un tipo con personalidad, un tipo que no faltaba un solo día a los partidos. Además traía el número 4, que es mi número favorito, así que también por ese lado me llamó la atención. Entonces, sí, Lou Gehrig, sin duda, de los personajes que no pude ver en el béisbol. Y la otra pregunta era... ¿Por qué la afición por los Raiders de Las Vegas? Por los Raiders. Sí, mira, todo empieza porque cuando a mí me empieza realmente a gustar el fútbol americano, cuando tenía yo como 11 años más o menos, sí, 11, 12 años más o menos, yo empiezo a ver partidos pues, de todos los equipos y me empieza a fascinar el deporte, ¿no? Realmente me cautivó. Desde que empecé a seguirlo me cautivó. Primero me gustó el fútbol, después el béisbol y después el fútbol americano. En ese orden fui yo disfrutando de esos deportes, ¿no? Pero cuando yo empecé a ver fútbol americano, en ese entonces estaba un equipo de Raiders que se había conformado con jugadores que muchos venían de otros equipos, les llamaban desechos de otros equipos, y además tenían a un quarterback muy joven que le quitó el puesto a una leyenda como Darryl LaMonica, que se llamaba Ken Stabler, y que era un tipo con una personalidad bárbara, ¿no? Además de la capacidad que tenía para encontrar a sus receptores y el liderazgo, bueno, muchas cosas que tenía Ken Stabler. Y me tocó ver un partido Delfines de Miami contra Raiders de Oakland en postemporada. Ese partido empezó con un regreso de patada de Nat Moore, de touchdown, que puso adelante a Miami 7-0 en la primera jugada del partido. Y así fue todo el juego, de ida y vuelta, de toma y daca, espectacular. Fue un gran partido, lo terminaron ganando los Raiders, y además la forma en que lo ganaron fue con esa recepción que le llaman, en la traducción en español es en un mar de manos, y es que Clarence Davis atrapa el balón, el pase de Ken Stabler, entre 3 o 4 defensivos de los Delfines de Miami, y además a Stabler, cuando tira el pase, Vernon Herder, que era un gran liniero defensivo de Miami, le jala la pierna, y entonces prácticamente volando tira el pase y manda el balón a Clarence Davis. Fue un partido épico, en serio, fue un partido de esos de escándalo, y justamente por ese partido fue que yo me enamoré de los Raiders, y por supuesto que Ken Stabler es mi super ídolo, ¿no? Del fútbol americano. Saludos también a Gaby Fernández de Lara, te manda saludos. Gabriela. Dice, un privilegio total pasar de admirarte por TV a trabajar contigo en radio y en Televisa por más de 20 años. El mejor compañero, maestro y amigo, lo que te manda a decir Gaby Fernández de Lara. Francisco Torres González dice, qué agradable poder compartir esta excelente charla con un grande entre los grandes comentaristas deportivos de México. Y Carlos Kenny Espinosa manda un abrazo y nos pregunta si ya eres parte de las voces del deporte mexicano. Sí, en 2018 fue reconocido en esa primera generación Toño Dalés como una voz del deporte mexicano. Oye, Toño, hablando de este tema de la llegada del conjunto de los Raiders a Las Vegas, ¿tú por qué crees que en el deporte estadounidense se tardaron tantos años en que franquicias de los deportes organizados de las diferentes ligas llegaran a jugar a la ciudad de Las Vegas? Pues mira, yo me supongo que todo esto tiene que ver con el miedo a las apuestas, ¿no? Pero si vemos ahora cómo ha ido avanzando esto, ahora todos los equipos, prácticamente todos los equipos en todas las ligas, MLS, NHL, MLB,
NFL, NBA, todas las ligas prácticamente tienen ya como uno de sus patrocinadores principales al casino de su ciudad. Entonces, creo que había un temor por que se arreglaran partidos. Yo creo que el temor se mantiene, pero había que abrirse, y yo creo que es una ciudad muy buena para los deportes, muy, muy buena para los deportes, muy atractiva. Fue un éxito la llegada de la NHL a la ciudad de Las Vegas, y va a ser un éxito sin duda la llegada de los Raiders también. Yo estoy convencido de que poco a poco irá cambiando esa perspectiva en las otras ligas. Y sí, yo estoy seguro de que el que hayan tardado tanto en llegar a Las Vegas fue justamente por el temor de las apuestas, ¿no? Que finalmente una apuesta no es mala, o sea, lo que es muy malo es arreglar partidos, eso es terrible. Y por supuesto también es muy malo cuando la apuesta se convierte en una enfermedad, eso también es terrible, ¿no? Y cuando ya quieres apostar lo que no tienes, o sea, esas cuestiones ya son pues de enfermedad, son realmente cosas muy peligrosas, muy, muy peligrosas, que te pueden llevar a la ruina total. Pero mientras sea una apuesta para divertirte y para pasarla bien y para emocionarte más con un partido, yo no lo veo mal, sinceramente. Y creo que lo que tienen que hacer todas las ligas es tratar de luchar y de encontrar la forma de evitar los arreglos, ¿no? Siempre se ha dicho que la mafia afecta muchísimo el deporte en general, y ha habido historias, ¿no? Y las conocemos, ha habido equipos que se han vendido, como los Medias Negras, por ejemplo, y bueno, pues ha habido historias oscuras en el deporte, pero son las menos, realmente son las menos, ¿no? Y yo creo que no tienen nada que ver con que se juegue o no en Las Vegas, ¿no? Porque inclusive si tú quieres arreglar un partido, no tienes que arreglarlo en base a un casino o en base a una ciudad, lo puedes arreglar en cualquier sitio y en cualquier momento. Pregunta de Edgarcito Lunita Martínez, te pregunta si Pat Mahomes vale $500 millones y qué partido de la NFL en el Estadio Azteca te ha gustado narrar más, si el de Raiders contra los Tejanos o el de los Jefes de Kansas City contra los Cargadores. No, el de los Raiders, por supuesto, porque además ganaron los Raiders, así que ese fue un recuerdo padre. No me gustó el de Patriotas contra Raiders porque perdimos. Nada, no es cierto. No, yo he disfrutado muchísimo los partidos ahí en el Estadio Azteca, pero en el de Raiders en contra de Tejanos fue muy especial porque fue una victoria de Oakland. Yo creo que la experiencia, esta experiencia que hemos vivido, nosotros narrando y bueno, miles de personas viendo los juegos en el Estadio Azteca, ha sido una experiencia padrísima, una experiencia realmente muy especial. Hay mucha gente que no puede simplemente por la cuestión económica, no puede hacer un viaje a ver un partido de fútbol americano en los Estados Unidos. Hay muchos que sí, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que no puede hacerlo, y qué padre que se pueda traer a México, y no solamente NFL, pasa con la NBA, pasa con el béisbol, y la verdad es que son experiencias muy, muy buenas, ¿no? Que yo creo que la gente disfruta muchísimo. De Humberto García, ¿cuál ha sido la primera entrevista que te dejó marcado y te hizo pensar que ya estabas en las grandes ligas de los medios? Fíjate que, bueno, obviamente he hecho muchas entrevistas y la verdad que me ha hecho, me han causado mucha satisfacción, aunque yo tengo que decir que yo, más que un entrevistador o un reportero, yo soy un comentarista, ¿no? Yo soy un narrador. A mí me gusta narrar partidos, me gusta comentar el deporte. No soy tanto un entrevistador, pero sí hay una entrevista que yo siento que esa fue muy importante en mi carrera, y fue la primera entrevista que se le hizo a Fernando Valenzuela cuando estaba en esa racha extraordinaria al principio de la temporada,
cuando ligó victorias y ligó blanqueadas y se convirtió en el gran fenómeno y en esa fernandomanía extraordinaria que se vivió. Y a mí me pidieron que fuera a Los Ángeles para entrevistar a Valenzuela, y ahí conocí a Mike Brito, ahí conocí a Tony DeMarco, que era su representante, y ahí conocí a Valenzuela también, ahí conocí a Fernando, y de ahí pues hemos hecho una amistad de muchos años. No nos vemos mucho, evidentemente, pero es una amistad padre, y además de carreras paralelas, ¿no? Digo, él obviamente triunfando en el béisbol, yo como comentarista, pero Fernando y yo somos de la misma edad prácticamente, los dos nacimos en el 60, los dos arrancamos prácticamente al mismo tiempo, entonces ha sido una cuestión que a mí me ha tocado ir siguiendo su carrera durante todos estos años, ¿no? Y esa primera entrevista de Fernando Valenzuela, además fue muy padre, muy padre, la hicimos, me acuerdo perfecto, en el bullpen del Dodger Stadium, ahí la hicimos, y yo me llevé la cinta, eran cintas grandes, las BPRs famosas de ese entonces, eran cintas de este tamaño, y yo me la llevé porque el camarógrafo le pidieron que se mantuviera en Estados Unidos a hacer alguna cuestión, era una cosa política, no era de deportes, y entonces yo me regresé solo, y me pasó una cosa, bueno, que ahorita es anécdota, pero en ese momento fue una angustia espantosa, ¿no? Porque llego con mi BPR, mi maleta, mi BPR, y entonces pasamos los rayos X, y pues yo inocentemente puse la BPR ahí, pasó, y me dice la señorita que estaba ahí, me dice, ¿qué es eso? Le digo, es una cinta de video. Me dice, uy, chale, pues ya se borró. Le digo, no, ¿cómo que ya se borró? La entrevista con Valenzuela, ¿cómo que ya se borró? Pues ya, yo creo que ya se borró. Y así me fui en el viaje de Los Ángeles a México, pensando, puta, ya se borró esta cosa, y yo haciendo el oso de mi vida, ¿no? Llegué, bueno, ni siquiera me acuerdo perfecto que no le dije a nadie lo que había pasado, estaba yo con una angustia espantosa, y entonces directito a Televisa para checar la cinta, y empieza a correr la cinta y empieza a aparecer imagen, y de repente salen barras, y dije, en la torre, creo que sí se borró, y de repente, ¡pum!, sale la imagen ahí de Valenzuela, y dije, ya, la libré, estoy a punto de hacer el mega oso de mi vida, cuando apenas estaba yo arrancando la carrera como sagaz reportero. Oye, y hablando precisamente de Fernando Valenzuela, un fenómeno como él en grandes ligas, me refiero a un fenómeno del béisbol mexicano. ¿Por qué crees que no se ha repetido un pelotero mexicano que tenga ese arrastre? Porque independientemente de que muchos aficionados le fueran o no a los Dodgers de Los Ángeles, el tema de Fernando Valenzuela era que pues, el mexicano quería que le fuera bien independientemente si le iba a los Yankees, si le iba a Boston, si le iba a cualquier otro equipo por el talento, por ser Fernando Valenzuela. ¿Por qué crees que no se ha vuelto a dar un pelotero mexicano que una a la afición como lo hizo Fernando Valenzuela? Pues mira, yo pienso que es de esas figuras que difícilmente vuelven a aparecer. O sea, si tú me dices, ¿por qué no ha habido otro Michael Jordan, no? Hablando del básquetbol, y de figuras de ese nivel, pues porque son figuras irrepetibles. Aunque ha habido grandes pitchers mexicanos y grandes bateadores también. Oye, lo de Vinicio Castilla es extraordinario, lo de Adrián González espectacular. Bueno, ha habido pitchers importantísimos en los últimos 20, 25 años en grandes ligas, pitchers mexicanos, lo de Roberto Osuna últimamente como un cerrador espectacular, pero esa combinación de tener el carisma con los resultados, bueno, hasta el equipo, porque los Dodgers son un equipo con imagen, con imán, que atrae, ¿no? Digo, por ejemplo, Vinicio, la gran parte de su carrera fue con los Rockies de Colorado, nada que ver en cuanto a tradición, en cuanto a atención de los medios, etcétera, etcétera, con respecto a los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, se dieron todos los factores con Valenzuela. Bueno, Teodoro Higuera, prácticamente al mismo tiempo que Valenzuela, también tuvo una destacadísima actuación, ¿no? Extraordinaria actuación. Ganó 20 partidos en el 86,
cuando Fernando ganó 21, y no, o sea, todo el mundo reconoce que Higuera es extraordinario, pero no llegó a los niveles de Fernando. Son esas figuras irrepetibles. Esteban Loaiza, también otro ganador de 20 partidos mexicano en grandes ligas, y también era un extraordinario pitcher, pero no tienen todas esas características, ¿no? De personalidad, de imán de taquilla, del equipo además ideal, etcétera, etcétera. Son de esas figuras irrepetibles realmente, ¿no? Pregunta de Toño PH, regresando un poquito al fútbol americano. Si has narrado el clásico de Pumas contra los Burros Blancos del Poli, yo recuerdo alguna vez, sí que transmitió por ahí una final de la UNEFA, sí recuerdo haber escuchado narrar, pero concretamente este partido, ¿te tocó narrarlo alguna vez? No, nunca, nunca. Cuando Alfredo Domínguez Muro estuvo al frente de Televisa Deportes, él buscó tener fútbol americano colegial de México en las pantallas de Televisa. Es realmente, digo, yo no recuerdo otra etapa, a lo mejor hubo antes de que yo naciera, en fin, probablemente sí, pero desde que yo tengo uso de razón, los únicos momentos en los que hemos transmitido el fútbol americano colegial de nuestro país fue en esa etapa con Alfredo al frente de Televisa Deportes, lo que era entonces Televisa Deportes, y sí se transmitieron, creo que se transmitieron un par de finales, pero nunca Poli contra Universidad. No, a mí no, nunca me ha tocado. Moy Moreno te manda saludos y te pregunta quién es el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Esa es una gran pregunta y muy difícil de establecer, y depende de qué posición te guste también, ¿no? Yo siempre hablaba acerca de Joe Montana como el mejor quarterback de todos los tiempos, hablando de quarterbacks, por supuesto, pero yo creo, y sé que es para discutir y que mucha gente dice que son tramposos y demás, yo creo que Tom Brady ya en este momento es el número uno de todos los tiempos. Esto de trampas, creo que con o sin balones desinflados, Tom Brady hubiera tenido el mismo éxito. Me parece absurdo que lo hayan hecho, absurdo completamente, pero bueno, yo tengo una gran admiración por Brady y creo que en este momento es el número uno de todos los tiempos. Si nos vamos a corredores, pues yo creo que tienes que ir entre Walter Payton y Jim Brown. Si vamos a receptores, pues tienes que pensar en Jerry Rice, indiscutiblemente, pero bueno, difícil. Yo diría que el mejor jugador, y simplemente por la importancia del puesto, Tom Brady. Saludos también a Armando Carrillo. Dice, sensacional tener al heredero de las glorias del mago y de Von Rossum. Maravilloso que los grandes del deporte estén en Voces del Deporte Mexicano. Muchas gracias, Armando. Gracias. Oye, Toño, en el tema de la NFL ya, Grandes Ligas arrancó una temporada que va a ser más corta, 60 partidos de fase regular con unos playoffs más extendidos, jugando entre equipos de la misma división, intercalándose como juegos interligas contra los de la misma división de la otra liga. En el caso de la NBA, regresó con estos playoffs extendidos con una burbuja en Orlando, lo de la MLS también en Orlando. El caso del hockey, burbujas en Canadá, en Edmonton y en Toronto por el tema de las dos conferencias. En el caso de la NFL, ¿qué está haciendo la NFL para regresar? Sabemos que la intención es que se juegue normal, con viajes, cada quien en su estadio, seguramente sin público. ¿Crees que la NFL está tomando medidas adecuadas para atender y enfrentar esta temporada con la cuestión de la pandemia, o que quizá han subestimado el tema y los está alcanzando? Híjole, es una buena pregunta, y habría que estar realmente metidos ahí en la organización para saber si van bien. Está claro que Grandes Ligas, que toma una decisión muy parecida a la NFL, de jugar en sus estadios, de hacer viajes, etcétera, Grandes Ligas vio tambalear su temporada. Esa es la realidad, y todavía está tambaleante. Todavía no podemos decir
que vaya ya viento en popa la temporada de Grandes Ligas. Esa es la realidad. La NFL ha tomado esta determinación de jugar también en sus estadios, también de hacer viajes. Ellos piensan que todos los protocolos de seguridad van a funcionar, ojalá que así sea, pero bueno, ahí tienes la respuesta de muchos jugadores, ¿no? Más de 50 jugadores se han bajado ya del barco, entonces sí es una cantidad muy, muy representativa. Estás hablando de que son 32 equipos y ya, si le sumamos todos los jugadores, ya uno de esos 32 equipos ya se bajó del barco, ¿no? Digo, no, obviamente no todos son del mismo equipo, pero ya 50 y tantos jugadores se hicieron a un lado. Entonces, sí es una cuestión que te deja dudas. Esa es la realidad. Te deja dudas, no hay pretemporada, vas a tener que arrancar directamente el 10 de septiembre. Ellos tienen la intención de jugar toda la campaña. No sé si vayan a poder jugar toda la campaña. Ojalá que se pueda. Y ojalá, por supuesto, que no venga ese contagio masivo, ¿no? Que es lo que realmente preocupa. Si sale un jugador contagiado, bueno, sabemos que son atletas, sabemos que son muy fuertes, que difícilmente les va a pasar algo, pero bueno, cuando ya empiezan a ser 10, 12, 15 de un mismo equipo, pues ya es cuando viene la alarma, como pasó en el béisbol de Grandes Ligas, ¿no? No sé si ellos tengan el protocolo ideal para lograr resolver este asunto de manera positiva y cumplir con todo el calendario del 2020. Es difícil, la verdad, como el béisbol, también es difícil, esa es la realidad. Yo pienso que está mucho más encaminado lo que está haciendo NBA y lo que está haciendo MLS, aunque entiendo que los costos serían brutales, ¿no? Un equipo de NBA comparado con un equipo de base o un equipo de la NFL, pues son muchos menos participantes, muchos menos jugadores, muchos menos miembros del staff, etcétera, etcétera, y es más fácil meterlos en una burbuja. Ahora se está especulando que, por ejemplo, Grandes Ligas tratará de sacar la campaña como pueda y que luego sí se van a meter en una burbuja para los playoffs. Vamos a ver si es cierto. Yo todavía lo dudo, sinceramente, pero la NFL, con esta circunstancia que pues lo vemos día a día, de que no paran los contagios en Estados Unidos, es más, siguen subiendo los contagios en Estados Unidos, va a pasar momentos complicados, ¿no? Ojalá y que puedan salir adelante. Está difícil y va a ser un gran reto, sin duda, para todos los que están involucrados en la NFL. Oye, Toño, la siguiente pregunta es, ¿de dónde te nace el amor por el Atlante? La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo ves el regreso de los Potros a la Ciudad de México? ¿Consideras que fue una decisión acertada o que ya si habían logrado hacer arraigo en Cancún se hubieran quedado por allá? Y la tercera, ¿es verdad que a tu hija le quisiste poner Atlántida? Bueno, la primera pregunta, mi amor al Atlante nace desde que yo tenía 5 años y ya lo he platicado, esto fue porque mi mamá conocía a la mamá de Raúl Orbañanos y yo comía mal y entonces le dijo, un día me dijo, si comes bien te voy a llevar un día a comer a la casa de Raúl Orbañanos. Y ese fue un impacto muy fuerte para un niño de 5 años y entonces Raúl era muy joven, muy joven, pero ya era el portero titular del Atlante. Y de ahí empiezo yo a relacionar al Atlante, a ver al Atlante, a escuchar al Atlante. Me acuerdo como si fuera ayer, estarme bañando con mi radio de transistores y escuchando el partido del Atlante con la narración de Fernando Luengas. Me acuerdo perfecto con Norberto Bollo, con el Teto Cisneros, con el Manolete Hernández, con aquellas figuras de antaño del Atlante de finales de los 60, fue una época muy padre y por eso empecé a ser atlantista, ¿no? Y la verdad es que me volví un enfermo del Atlante, o sea, mi pasión es desbordada, esa es la realidad. Sí me gusta que haya regresado a la Ciudad de México, creo que nunca pudo darse el arraigo en Cancún, es difícil, sabemos que Cancún es una ciudad bellísima, pero es una ciudad en la que llega mucha gente y se va mucha gente, tiene mucho movimiento, no solamente de turistas, sino mucho movimiento de la gente que vive
que va a vivir ahí y vive por 1 o 2 años y luego se va. Y entonces está moviéndose mucho la gente y es difícil realmente arraigar ahí un equipo de fútbol o de béis, como los Tigres, ¿no? Que están ahí también, que ahora, por cierto, Fernando Valenzuela es el dueño del equipo de los Tigres. Entonces yo creo que está bien que hayan regresado. Yo creo que este es el primer paso, y el segundo paso, y el más importante, es que regresen a la primera división, que regresen a la Liga MX. En este momento sabemos que no hay ascenso, que van a estar en la Liga de Expansión, pero yo tengo mucha fe en que se conseguirá. Ojalá que fuera del modo deportivo, pero bueno, también me lo han preguntado. Si compran una franquicia, ¿tú estarías de acuerdo? Sí, sí, yo quiero ver al Atlante en primera división. Quiero ver al Atlante de regreso. Eso es lo que más deseo. Me encantaría que fuera una cuestión deportiva, pero si es comprando un lugar, adelante, bienvenido. Yo así lo acepto. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Ya es discusión con Beto Murrieta, por ejemplo, pero así a mí sí me gustaría. Y la tercera parte, sí le quería yo poner Atlántida a Glorilú. Ernesto, se llama Ernesto, mi hijo más chico, por Ernesto Cisneros, por el Tetos. Gerardo, el del medio, se llama Gerardo por Gerardo Lugo, gran jugador del Atlante también. Y a Glorilú, yo le quería poner Atlántida, pues, por razones evidentes, pero nunca fue opción. Tengo que decir que nunca fue opción. Sí me hubiera gustado, pues nunca fue opción, porque Gloria simplemente dijo que no. Por ahí nos imaginábamos que iba a ser la conclusión de por qué no se te hizo poner la Atlántida. Oye, Toño, para ti como una voz del deporte mexicano, ¿qué representa que a través de este proyecto de Voces del Deporte Mexicano, pues las nuevas generaciones que admiran a los cronistas o que quieren ser cronistas puedan dentro de la Fonoteca Nacional, pues no solamente conocer la trayectoria, escuchar algunas anécdotas, narraciones tuyas de Enrique Burak, de Pepe Segarra, sino también conocer al Mago Septién, conocer a Sonia Alarcón, conocer lo que hacía cuando narraba Fernando Bonrosum y otras grandes voces de otros deportes como Toño Ander en el box, como Ángel Fernández en el fútbol, porque pues quizá hoy para estas generaciones por el tema del internet, conocer lo que es actual quizá no sea tan complicado, pero de repente, pues para entender, y tú ya lo has platicado, de dónde vienes, quiénes fueron tus maestros que fueron forjando tu estilo, pues se puede conocer y se puede escuchar el trabajo de un Mago Septién, de un Jorge Sonia Alarcón. Para ti, ¿qué representa que se enaltezca a través de Voces del Deporte Mexicano a la crónica deportiva como parte de la cultura popular de los mexicanos? Es que es eso justamente, es cultura. Y yo creo que es un gran tesoro, ¿no? El tener la oportunidad de escuchar a todos estos grandes personajes de la crónica es realmente una maravilla. Y te puedes ir a todos los ámbitos del deporte y de los toros inclusive, ¿no? En donde también ha habido personajes extraordinarios, ¿no? Y además, pues hubo una época en la que el cronista deportivo no estaba solamente enfocado a hacer eso, sino que hacía otras cosas, hacía locución, hacía publicidad, hacía otras cosas, ¿no? Yo recuerdo a personajes como Paco Malgesto, por ejemplo, que él fue en gran parte cronista deportivo. Sin embargo, no lo recordamos como tal en los que ya tenemos cierta edad. O sea, hay ya toda una historia de un gran personaje que hizo programas de televisión de todo tipo y demás. Pero es un tesoro, realmente es un tesoro, y a mí me encanta porque muchos de estos personajes a mí me tocó escucharlos. Muchos ya no me tocó escucharlos, ¿no? Yo recuerdo que mi papá me platicaba de un señor Lorenzo, no sé si lo tengan en las voces del deporte mexicano. Este señor de repente empezó a batallar con la vista y aún así continuó con su trabajo como
cronista y como comentarista deportivo. En esa época, obviamente, solamente había radio, pero no me acuerdo cuál era el nombre, pero me acuerdo que era Lorenzo. Eso sí ¿Será Cristino Lorenzo? Sí, exactamente, exactamente. Y luego tenía una persona que le asistía para darle ciertos datos de lo que estaba pasando, y sobre eso él construía, ¿no? Que era un poquito de lo que también vivió el Mago Septién, de hacer una narración sin que existiera un partido. Y bueno, pues eran unos magos, realmente eran unos genios auténticamente de esa época romántica, fabulosa de la radio, que a mí me encanta el radio porque, digo, me encanta la televisión, por supuesto, pero me encanta transmitir en radio. Yo llevo años y años narrando a los Diablos Rojos de México. Desde el 83 narro yo a los Diablos Rojos de México, y me encanta hacerlo en radio, y me encanta hacerlo porque te conviertes en los ojos de la gente. O sea, tu voz se convierte en los ojos de la gente y es padrísimo. De verdad es padrísimo. A mí me encanta, me fascina porque me proyecto a cuando yo era el que estaba escuchando. Yo escuchaba, pero bueno, cientos de partidos, no es una exageración, narrados por el Rápido Esquivel, por Sonia Alarcón, que eran de los Diablos, por el Mago Septién, por Enrique Llanes, que eran de los Tigres. Ellos narraban a los Tigres, Nachito Hernández, Chucho Domínguez, muchos personajes que transmitieron juegos de béisbol, y a mí me encantaba escucharlo, y conforme narraban, yo me imaginaba lo que estaba sucediendo, ¿no? Y era una magia muy especial, muy padre. Por eso a mí me encanta esta idea de las voces del deporte mexicano. Pues, Toño, no nos queda... Ahí ya te digo. Sí, sí, no nos queda más que agradecerte por este tiempo. Sabemos que ya en unos minutitos te conectas para el radio. Para la gente que te quiera seguir escuchando, ¿por qué estación vas? Nosotros tenemos un programa que se llama Espacio Deportivo, pero no es a las 6, a las 7. A las 6 empezamos a prepararlo todo. A las 7 de la noche, tiempo del centro de México, arrancamos. Es en el 88.9 en Grupo ASIR, en la capital, por supuesto, y en diferentes radiodifusoras de Grupo ASIR en toda la República Mexicana. Este programa lo hacemos Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento y tu servidor, y hay la versión también de la tarde, que es una versión... ¿Cómo te podría yo explicar sobre ese programa de Espacio Deportivo de la tarde? Bueno, nosotros le llamamos el manicomio, así que imagínate. Hablan de todo menos de deportes, y ahí está Pepe Segarra, está Arturo Rivera y está Alejandro Cervantes. Pero bueno, ese no lo catalogamos como de deportes, es un manicomio, pero es la otra versión de Espacio Deportivo. Es un programa que empezó en Grupo ASIR, ya llevamos 30 y tantos años ahí en Grupo ASIR con los señores Ibarra, que han sido formidables, con don Francisco, y bueno, con sus hijos, por supuesto, con Mari Carmen, que es nuestra madrina. Y bueno, pues ahí estaremos como todos los días, Dios mediante, en un ratito más a las 7 de la noche. Perfecto, Toño, pues muchísimas gracias. La gente, ahí está la invitación para que a las 7 sintonicen Espacio Deportivo. También saludos al Rudo Rivera, que lo entrevistamos hace unas semanas, y a Pepe Segarra. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Toño, y también invitarte a ti y a toda la gente que nos sigue que estén pendientes. La próxima semana vamos a tener un frente a frente. Lo estamos terminando de gestionar con un personaje destacado que impulsa desde su trinchera como empresario al deporte. En cuanto lo tengamos confirmado, seguramente en un par de horas lo vamos a estar haciendo oficial en nuestras redes sociales. Y bueno, pues Toño, nuevamente un abrazo virtual a la distancia. Éxito en todo lo que viene en este cierre de 2020, y esperamos pues que pronto ese abrazo pueda ser presencial. Ojalá, eso es lo que deseamos todos. Pero mientras tanto, ya lo saben, mientras tanto, usen el cubrebocas. El cubrebocas sí sirve, sí funciona el cubrebocas. Por favor, entiéndanlo y utilícenlo, porque se cuidan ustedes y cuidan a los demás. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por esta comunicación. Igualmente, Toño, muchísimas gracias, y ya lo saben, estamos viéndonos próximamente, la próxima semana, en otro Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. Nos vemos la próxima semana.